1415. Las tropas portuguesas atacan Ceuta y en el interior de la ciudad encontrarán algo que va a cambiar la historia del mundo. Bien, pero antes de hablar de lo que sucedió y de lo que vieron allí, vamos a hablar de uno de los muchos temas tangenciales que tiene este capítulo. Ya sabéis que a mí me gusta utilizar los capítulos para hablar de cosas tangenciales y dejar mensajes de cómo veo yo el mundo, etc. Y hoy una parte muy considerable del capítulo va a hablar sobre esto. Y la primera pregunta es, ¿qué hacía Portugal en Ceuta? Bien, Portugal había acabado su parte de la reconquista en 1249, cuando tomaron Faro en el Algarve. Tenían varias opciones y vamos a comparar la decisión que tomaron con la que tomó Aragón. Aragón, cuando acabó su reconquista, por una época similar, lo que hizo fue proseguir su viaje por el Mediterráneo. Si bien no fue siempre buscado por la corona de Aragón, pero sí que al final acabaron incorporando territorios como Sicilia, Nápoles, incluso en algún momento concreto las zonas griegas de Atenas y Neopatria, Malta, Córcega y Cerdeña también en algunos momentos. Aragón hizo esto porque era lo que tenía sentido para ellos. Bueno, Aragón era una corona que estaba compuesta por varios territorios, como eran el reino de Aragón, el reino de Valencia, el Principado de Cataluña y el reino de Mallorca, que es como le llamaban a las Baleares. Y quitando el reino de Aragón, los demás eran zonas eminentemente mediterráneas y les convenía tener posesiones mediterráneas para poder expandir su influencia a la hora de comerciar, etc. También, claro, al estar tan expuestos al comercio, esto también fue negativo para ellos cuando se produjo la peste negra, pero bueno, ese es otro tema. Quería hablaros de un tema. Con esto de Aragón, una de las cosas que hicieron fue enfadar al Papa. Porque Venecia, Génova, Florencia, Florencia no tanto, pero sobre todo Venecia y Génova eran dos potencias italianas que eran potencias mediterráneas que comerciaban por el Mediterráneo y que tenían mucho poder comercial. Y claro, meterse a ese juego es meterse también a cuidado que puedo molestar al Papa. Por el otro lado, la política que escogió Portugal en 1415 en Ceuta se explica en parte porque querían tener al Papa de su lado. Eso es más útil de lo que puede parecer porque puede dirimir disputas entre países o entre candidatos a reinar en un mismo país. ¿Cuántas veces, si veis la serie de Isabel, cuántas veces la bula papal apoya a alguno de los candidatos? Al Papa le interesaba pues el dinero y lo que fuera, pero también él mismo ganaba su propia legitimidad ante los ojos de los fieles en base a cuánto territorio le recuperaban a los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que tiene sentido desde ese punto de vista que Portugal atacara Ceuta. Y además hay una segunda parte de esto, hay un segundo motivo. Tiene mucho sentido que Portugal atacara Ceuta o que Portugal considerara que los reinos cristianos de la península, de Hispania, digamos, consideraran que
era una continuación natural de la Reconquista. No solo porque es lo que está al otro lado del mar, sino porque históricamente así ha sido. Por ejemplo, Ceuta fue conquistada por los musulmanes el año 711. Os suena, ¿verdad? El mismo año que conquistaron o que pasaron a la península ibérica. Quiere decirse que, evidentemente, Hispania era una entidad política per se, pero es verdad que estaba muy ligada a los territorios del norte de África. Los musulmanes llamaron a ese territorio Al-Ándalus, significando tierra de los vándalos. Los vándalos fueron un pueblo que se asentó en el sur de España, pero también más adelante, cuando les expulsaron, se asentaron en el norte de África. También es cierto que también les habían expulsado de ahí antes de que llegaran los musulmanes. En cualquier caso, tenía mucho sentido considerarlo pues como una unidad. De hecho, en una época del Imperio Romano, en la época más tardía, la península ibérica y el norte de África, esa parte del norte de África, formaban parte de la misma diócesis, eran la misma diócesis, que era como se dividía en aquella época. Bien, estamos en este mercado árabe típico, donde los portugueses encontraron este elemento tan vital que cambió la historia realmente. Creo que con esta pista y bueno, sabiendo que es Portugal, ya sabéis cuál es el tema del que vamos a hablar ahora, las especias. Los portugueses encontraron una cantidad abundante de especias a un precio irrisorio, comparado con el que tenían en Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal estaba en una situación geográfica, geopolítica iba a decir, pero sobre todo geográfica negativa, para recibir las especias a un buen precio. Las especias llegaban a Europa por Constantinopla, que de aquella aún era parte del Imperio Bizantino, le quedaban unos menos de 40 años para caer en manos turcas, en manos otomanas. Pero en cualquier caso, las especias solo se producían en ciertas islas del sudeste asiático, de Indonesia, Malasia, esa zona, Brunei, y los que dominaban ese comercio eran los musulmanes, y los musulmanes solo comerciaban con ciertos países europeos como Venecia, y bueno, eso disparaba el precio, además de que había muchos intermediarios, etc. Claro, esto también hizo que Venecia ganara mucho dinero y en el Renacimiento se pusiera preciosa, claro, sí. Pero claro, Portugal estaba al otro lado de Europa. Eran los que más difícil lo tenían. Quizá los nórdicos también lo tenían muy difícil, pero bueno, ellos probablemente tengan otros métodos de refrigeración, porque sí, lo más importante que daban las especias no era refrigeración, sino enmascaraban el sabor de la carne en mal estado, que era algo muy común en la época. Ya voy a aprovechar para decir una de mis frases que, bueno, ya la he dicho varias veces. Creo que a lo largo de la historia la capacidad de refrigeración y de conservación de los alimentos es un elemento primordial. Ya sabéis que a mí en la historia me interesa sobre todo saber cómo vivía el común de los mortales, no la gente especial con títulos y sombreros especiales. Y para el común de los mortales, la refrigeración, el saber si vas a poder comer algo en buen estado o en mal estado, es muy importante. Y creo que no se le presta suficiente atención. Y aprovecho también para decir que opino lo mismo de la criminalística. En algún momento me gustaría hacer un repaso de la historia de la refrigeración y de la historia de la criminalística. Serían dos capítulos interesantes, seguramente. Bien, volviendo al tema. Ya sabemos por qué las especias eran tan importantes. Bueno, y también tenían propiedades curativas. También sabemos cómo llegaban a Europa. Ahora, ¿por qué eran tan baratas en Ceuta? Bueno, había otra ruta, evidentemente, y Portugal dijo, ¿y por qué nosotros no hacemos nuestra propia ruta? Claro, hasta el momento podéis estar pensando, que yo también lo pensé en su momento, digo, ¿es cierto que esto haya pasado? ¿Es cierto que los portugueses hayan cambiado su estrategia porque se dieron cuenta de que en un mercado de Ceuta las especies eran muy baratas? Parece como demasiado concreto, ¿no?
Pero también es cierto que la estrategia de Portugal, que la vamos a ver ahora en una infografía genial que he hecho, Graphic Design is my passion, no necesitaba pasar por Ceuta. Entonces, ya sea que conquistaron Ceuta por otro motivo, o ya sea que se dieron cuenta en Ceuta de que podían poner en marcha este plan, o quizá lo tenían en mente, pero en Ceuta constataron que si era viable sería muy rentable. Yo creo que este evento tan concreto de la historia tiene sentido, ¿no? Vamos a ver esta estrategia de Portugal de cómo surcaron los océanos para obtener las especias. Bien, voy a comparar dos viajes, dos tipos de ruta. La ruta de la seda y la ruta de las especias de Juan Sebastián Elcano. Sabéis que Elcano se enroló en la expedición de Magallanes, cuyo objetivo era encontrar un paso a través de América hacia las Islas de las Especias precisamente. Y bueno, Magallanes murió a mitad de camino y Elcano consiguió llenar su barco de clavo, una especia muy rentable, la más rentable de la época, y regresar a España en lo que fue una auténtica epopeya. Por otro lado tenemos la Ruta de la Seda, que estuvo muchísimos años en funcionamiento y que definía una serie de puestos por los cuales pasaban las caravanas, llegaban a uno de esos puestos, intercambiaban sus materiales y volvían. Y es lo que hacían. Claro, aquí cada mercader solo recorría un tramo. El tramo que se sabía. Salía con sus mercancías, llegaba al sitio siguiente, las intercambiaba por lo que fueran y volvía. Y se pasaba la vida de un sitio para otro. Claro, la Ruta de la Seda dio lugar a la fundación de muchas ciudades en las cuales los mercaderes podían hacer sus intercambios, descansar, dormir, todo ese tipo de cosas. Y claro, las ciudades se llevaban un porcentaje de los productos que se intercambiaban y así es como subsistían. Esto me recuerda a una idea que se comenta en el curso de historia de John Green, que está en inglés, pero bueno, os lo voy a compartir, es buenísimo. Es un curso en el que se fijan en la vida de la gente común y no tanto en la de la gente con sombreros puntiagudos, como le llama él. Y él habla de que el comercio es lo que mueve el mundo, lo que ha movido el mundo. Por cierto, en este curso también hablan de que en el Océano Índico también hubo una especie de ruta de la seda marítima, de la cual en Europa no tenemos mucha constancia, pero que fue muy útil para mucha gente. Entonces tenemos los dos modelos. Uno en el cual para llegar tienes que hacer una heroicidad absoluta. De los más de 200 tripulantes que salieron en la expedición de Magallanes, regresaron 18. Otro modelo que es todo lo contrario. En vez de que haya un viaje muy largo, hay muchos viajes relativamente cortos. Pero cada uno de ellos aumenta el valor del producto en poco, pero pasito a pasito, suavecito, ¿no? Y así es como se explica la historia desde el reggaetón. Portugal no hizo ninguna de las dos cosas. Hizo algo parecido al de la Ruta de la Seda. Portugal creó puestos en zonas costeras africanas y bueno, en todo el camino hasta las Islas de las Especias. Y eso ayudó a que los barcos pudieran habituallarse, repararse, etc. O sea, la aventura de Elcano fue una epopeya porque ellos no podían pasar por los puertos portugueses, porque así que vieran que llevaban clavo dirían «Cuchi, que estos vienen de las Islas de las Especias y no tienen permiso». Por lo tanto, la estrategia de tener puertos de confianza en los que ir dejando los materiales fue muy útil para Portugal, ¿no? Y en esa estrategia no tiene sentido incluir a Ceuta.
porque Ceuta está enfrente de la costa de España. Quizás llegaban antes hasta el Algarve que hasta Ceuta, vete tú a saber. Otra cosa que se le puede estar ocurriendo a alguno es, ¿y por qué no, ya que tenían que hacer puestos en África, conquistaron algún imperio africano, algún país o alguna zona? Esta idea, que quizá no tengáis ninguno en mente, pero yo por si acaso la he sacado, para soltar otra de mis ideas que quiero dejar aquí en el capítulo, y es que los imperios africanos, al menos en África Occidental, ahora hablaremos de geografía africana y tal, porque lo necesitamos para explicar las navegaciones portuguesas, pero los imperios africanos quizá no eran tan potentes como los europeos, pero muy parecido. En la misma zona estuvieron en distintos momentos del tiempo el imperio Songhai, el imperio Mali, el imperio Ghana. Todos esos imperios, llegaban los portugueses y les metían una paliza, porque al final estás mandando a un grupo de expedicionarios a luchar contra un ejército que, vale, para lo que es nuestra percepción actual no estaban muy desarrollados, pero para la de la época sí. De hecho, los europeos no se aventuraron a repartirse África de forma infame y vil y asquerosa hasta el siglo XIX. Y eso no fue porque no quisieran, eso fue porque no podían. ¿Qué pasó en el siglo XIX que les dejaba la posibilidad de conquistar África? Bueno, para empezar, había una cosa en África que se llamaba malaria, ante la cual los europeos no tenían muchas ganas de enfrentarse. Pero en el siglo XIX se inventó la quinina, que prevenía o contrarrestaba los efectos de la malaria, ¿no? Y por otro lado, en un combate abierto, pues ya os digo, no tenían superioridad militar. Sí, tenían en el siglo XVI o tal arcabuceros y cosas así, pero no tenían ninguna ventaja clara, hasta la ametralladora Gatling. Eso sí que marcó una diferencia. Y había una frase publicitaria en Inglaterra, ya sabéis, bueno, Inglaterra, Holanda, Francia, incluso Alemania, también Italia lo intentó, los grandes poderes colonizadores de la historia. Esto lo podemos debatir en algún momento, pero España no fue un poder colonizador, sino que España creó provincias. Sí que es cierto que, bueno, de maneras un poco cuestionables según nuestra visión de hoy, pero bueno, y también es cierto que, claro, para comparar también la conquista de América con la posible conquista de África en aquella época, la conquista de América en gran parte se produjo merced a la viruela que mató a tanta gente. Obviamente los españoles no lo hicieron aposta, pero sin eso no lo habrían conseguido. También hay otros factores como que se apoyaban en los pueblos subyugados por los aztecas, por ejemplo. Evidentemente iban a preferir ayudarles a ellos que no ayudar a los que se estaban secuestrando a los hijos para comérselos, etcétera, ¿no? Bien, volviendo a la fase publicitaria de la Gatling Gun, bueno, en este caso la Maxim Gun, que era de Hiram Maxim, en 1898 se decía: "Whatever happens, we have got the Maxim Gun, and they have not". Eso era una respuesta a la gente que se asustaba por las posibles revueltas de los africanos, etc. Para que veamos un poco el control colonial que hacía pues el Reino Unido en esos momentos, etc. Sí que en algún momento, por cierto, me gustaría hablar sobre colonialismo, etc. Pero bueno, del colonialismo o de lo de la primera vuelta al mundo,
Ya hay muchas referencias por ahí. En la primera vuelta al mundo tenéis el capítulo de Memorias de un tambor, o tenéis el de Pero esa es otra historia. Y bueno, de colonialismo hay 1000 cosas. En algún momento hablaremos. Será el último vídeo antes de que me cierren el canal, pero bueno. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo Portugal para conseguir las especias? Yo quiero hablaros de una persona que está un poco olvidada por la historia, al menos aquí en España, que es Enrique el Navegante, que no era navegante, no navegó, pero patrocinaba expediciones para explorar la costa africana y llegar hasta las Islas de las Especias. Enrique el Navegante era de la familia real y fue el encargado de organizar todas estas expediciones, no solo de patrocinarlas, sino de organizarlas. En aquella época os podéis imaginar que el conocimiento era un poco difuso. Entonces, claro, parte del patrimonio de un país era el conocimiento que tenía de las corrientes marítimas, las cuales se modelaban en cartas náuticas. Había espionaje para robar cartas náuticas y cosas así. ¿Por qué? Porque así sabes cómo llegar más rápido a los sitios y eso te puede dar una ventaja competitiva clara, ¿no? Es por eso que, bueno, por ejemplo, el viaje de Magallanes llegó a las Islas de las Especias, pero tardaron muchos años en encontrar lo que se llamaba el tornaviaje, que es poder volver desde las Islas de las Especias hasta América. Lo encontró el fraile Andrés de Urdaneta muchos años después. Bien, con esto en mente, Enrique el Navegante fundó en Sagres una especie de centro para la organización de todo esto, de todos los viajes, etc. ¿Qué consiguieron? Bueno, pues para empezar, en 1434 doblaron el Cabo Bojador. Es un cabo que está en la parte occidental de África. África tiene una forma como de T. Bueno, os recomiendo que veáis el vídeo en YouTube porque es más fácil de visualizarlo, ¿no? África tiene una forma como de T, en la cual la parte izquierda de la T es más pronunciada, y esa zona, pues donde está Senegal, Gambia, más abajo Costa de Marfil, Sierra Leona, todos esos países, en esa zona había un cabo, el Cabo Bojador, que los marineros no se atrevían a ir más allá. Había leyendas, tritones, bueno, todo esto que os podéis imaginar. Un clásico de la época, pues tampoco querían ir a América 60 años después porque tenían miedo de eso, de tritones, o que la Tierra se acabara, o etcétera, ¿no? Entonces, un navegante portugués llamado Gil Eanes llegó hasta el Cabo Bojador. Ya más tarde, en 1488, Bartolomeu Díaz llegó a dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza. Claro, en todo este tiempo, desde el 34 hasta el 88, que Enrique el Navegante ya había muerto, pues se fundaron puestos intermedios. Desgraciadamente, estos puestos también servían para el intercambio de productos por esclavos. Es decir, los portugueses llegaban allí con espejos, baratijas, etc. y hablaban con gente local, y la gente local capturaba esclavos para intercambiarlos por ese tipo de cosas. Aún no se trataba del comercio triangular tan deleznable que se produjo entre Europa, África y América, que fue el comercio de esclavos a gran escala, monopolizado en su momento por Portugal, pero en el cual sobre todo Inglaterra tuvo mucho peso. Pero bueno, en general tenían que formar esos puestos que les servían para esa estrategia que comentábamos, ¿no? En 1488, como comentábamos, Bartolomeu Díaz llegó a doblar el Cabo de Buena Esperanza, y eso, bueno, demostraba que había una ruta hacia más allá, hacia el este, que es hacia donde querían llegar. Fijaos cómo fue este espaldarazo, que Vasco da Gama salió de Portugal en 1497 y llegó a India en 1498.
volviendo a Portugal en 1499, realizando ya una línea comercial, no con las especias directamente, pero sí con India. Obviamente el precio ya se abarataba y aparte en India tendrían sus propios productos. Ya estamos hablando de una época en la que España ya había descubierto América, Colón había hecho ya varios viajes hacia América, etc. Colón y más personas. En 1500 también sucedió que un barco capitaneado por Pedro Álvares Cabral, que intentaba seguir la ruta de Vasco da Gama hacia las Indias, se perdió, fue demasiado hacia el oeste y se topó con Brasil. Y los portugueses creen que es el descubridor de Brasil, aunque en realidad ya había sido descubierto por los españoles. Lo que pasa es que por los tratados firmados entre España y Portugal, esa parte del mundo le tocaba ocuparla a Portugal. Otro hito que quiero mencionar, claro, puede parecer, bueno, ya llegaron a India y van a llegar ya a las Islas de las Especias. Pero no, quiero comentar que en 1509 hubo una batalla naval muy importante entre los portugueses, a mando de Lourenço de Almeida y Francisco de Almeida, contra fuerzas musulmanas, otomanas, egipcias, indias. Los venecianos también andaban por ahí porque los venecianos eran de los pocos que seguían siendo amigos de los turcos. Y bueno, fue una victoria naval importantísima que permitió que Portugal se hiciera con esa ruta. O sea, esa batalla que... Sí, hay mucha gente que se sabe la historia del Cabo de Buena Esperanza, de lo de Vasco da Gama, de lo de las especias, pero esta batalla fue esencial para poder dominar esa ruta. Finalmente, en 1511 llegaron por fin a las Islas de las Especias y pudieron hacerse con todo, la nuez moscada, el clavo, etc. Una década después llegaron Magallanes y Elcano por la zona. Si bien es cierto que ellos no llegaron a las Molucas, no llegaron a pasar por las Molucas porque los portugueses ya en esos 10 años ya habían tomado posiciones, digamos, ¿no? Pero sí que desde Filipinas pues pudieron abrir rutas marítimas que luego sí conectaron con las Molucas. Y bueno, en fin, espero no haberme olvidado nada de todo lo que quería contar. Como veis, la parte relativa a los descubrimientos y a los viajes portugueses fue más corta. Quería aprovechar para decir unas cuantas cosas para que pensáramos en la mentalidad de la época, pero también para recordar a esa persona, a Enrique el Navegante. Normalmente las descripciones sobre las vidas de las personas empiezan diciendo nació no sé dónde, murió no sé cuándo. Yo prefiero pensar en su obra y en su legado, porque en realidad durante su vida no se llegó al Cabo de Buena Esperanza, por ejemplo, pero sí que se llegó al Cabo Bojador y sí que se implantaron buenas prácticas, una serie de formas de vivir la vida marítima. Portugal era referencia para todos los marineros. De hecho, Magallanes era portugués. De hecho, Colón no se sabe de dónde era, pero primero le quiso proponer su plan al rey de Portugal y, bueno, vivió en Madeira mucho tiempo. De hecho, os recomiendo, sobre todo si tenéis niños pequeños, que vayáis a un parque que hay a las afueras de Coimbra, que se llama Os Pequeniños, en el cual, pues, los niños pueden jugar, etc. y se imbuyen de la mentalidad oceánica de un país como Portugal que convirtió su mala posición geográfica en su mejor baza. Os espero en más capítulos de este podcast. Hasta la próxima.